Hace 2 años aproximadamente hablamos de la historia de Creepy-chan, a la que muchos forchaneros de las primeras generaciones la consideraban como su reina oficial, título que algunos tablones o comunidades de troleo suelen darle a mujeres de carne y hueso, casi siempre con una personalidad edgy o media doomer, por cumplir el estandarte que tienen ellos de mujer ideal. En esta ocasión vamos a hablar de la waifu de 4chan, que a la vez sería una de sus mascotas oficiales. Estoy hablando de la adorable Desu, pero antes que nada tenemos que entender qué significa su nombre, ya que forma parte esencial de su lore. Desu es una de las formas en terminar una oración en japonés, y pese a que no tiene una traducción exacta de su significado, va más con un fin de ser educado con una persona que no conocemos mucho o que no es una autoridad. Por ejemplo, imaginen que son estudiantes de intercambio de una escuela japonesa. Para explicar a sus compañeros de clase de dónde provienen, o sea el continente americano, tendrían que decir America Shin Desu, o soy americano, en un tono súper amable y respetuoso. En el año 2006, esta palabra japonesa se convirtió en una de las armas más molestas para hacer spam o trolear en 4chan. Lo curioso es que el spam de decir Desu una y otra vez lo decían tanto los fanáticos del anime como sus haters cuando se atacaban entre sí en diferentes comunidades o categorías de la página. En teoría, la primera aparición canónica del spam Desu apareció en una publicación de abril de 2006, cuando un 4chanero publicó la imagen de una monita de anime con una mano humana algo agresiva que, acompañada por las siglas en inglés, básicamente le decía a la monita que se fuera al carajo, mientras el 4chanero mencionaba cómo sus padres lo obligaban a irse a dormir, pero antes quería que su publicación tenga 200 respuestas, sin esperarse que todas salían repitiendo la palabra Desu un sinfín de veces. Esto ya que era una palabra que repetía hasta el hartazgo Suisi Iseki, el personaje del anime Rose Maiden que aparecía en la imagen. Y sin saberlo, este 4chanero aburrido crearía un icono de la cultura 4chanera, uno que sigue activo hasta el día de hoy, y que seguro Desu hasta tenga más años de existencia que alguno de ustedes. Pero ¿por qué asociaron la palabra Desu con Suisi Iseki? Se preguntarán. Bueno, en el anime Rose Maiden, que ya veremos en instante más a fondo, esta waifu es media paranoica y obsesiva con ser educada y caerle bien a la gente, por lo que siempre termina sus frases con la palabra Desu, incluso cuando no corresponde. Dándoles un ejemplo extremo de nuestra cultura, sería como que luego de hacer el delicioso con sus parejas, o ligues como dirán los españoles, les dijeran: gracias, eres muy amable por el polvo, algo que si no son ultra sims o el equivalente femenino a eso quedaría súper molesto. Y hasta creo que hay videos o fanáticos que recopilaban como más de 500 veces que Suisi Iseki decía Desu, ahora con todo tipo de saga, lore y villanos de Desu para abarcar desde 2006 hasta épocas actuales. Me parece primero apropiado que hablemos de Rose Maiden y del personaje primigenio del cual encarnó Desu. En este manga adaptado a anime conocemos la historia de Jun Sakurada, un pibardo al que le hacen bullying en la escuela y que termina conociendo a un grupo de muñecas animadas llamadas Rose Maiden, y que como en toda fantasía nipona van a competir entre ellas por quién es la chica perfecta para Jun, porque creo que de esta forma y como pasaba con Pinocho pueden convertirse en una humana. Como pasa con el manga original de Dragon Ball y el actual de Toyotaro, existe un manga secuela titulado Rose Maiden Tales, pero solo vamos a enfocarnos en la historia original. Gracias a Wikipedia tenemos un argumento un poco más detallado de la historia que nos ayudará luego a explorar el personaje de Susi Iseki. Jun, además de recibir bullying, es aislado socialmente por todos sus compañeros de escuela, por lo que tiene pasatiempo comprar juguetes malditos por internet. De esta forma llega a él una muñeca a la que le da cuerda y descubre que es la quinta de la colección de Rose Maiden. En medio de su colección, Jun adquiere a Suisi Iseki, que es la Rose Maiden número 3, que a la vez cuenta con una hermana gemela llamada Sousei Iseki. Ambas hermanas se las conoce como las muñecas jardineras por su habilidad de poder comunicarse y tener habilidades relacionadas con las plantas. En la Maidenpedia me encontré con más datos sobre la forma de ser de Suisi Iseki, que vamos a llamarla Desu para que me sea más sencillo. Desu tiene un temperamento fuerte y muy sobreprotectora de Jun, pero a la vez demasiado tímida, y si bien su personaje va variando entre ser malhumorada o a veces decir groserías o jugarle bromas pesadas a Jun y sus hermanas, ella en el fondo lo hace para ocultar su timidez y su bondad. Y ya van viendo el por qué su personalidad pudo haber calado hondo en los 4chaneros más allá de su pesadez de decir Desu una y otra vez, ya que según el estereotipo que tenemos del 4chanero, o por lo menos lo de esa época, ellos tenían su predilección por la fantasía de chica buena, tímida, atractiva físicamente, virginal y un poco tomboy que solo se preocupaba por el protagonista e ignoraba al resto de hombres. Como todo anime, Rose Maiden tiene su lado místico y Desu, además de interactuar con las plantas, también lo hace con una especie de árbol divino de tan conectadas todas las almas, logrando meterse en los sueños de Jun para ayudarlo a madurar emocionalmente y de cierta forma regar su alma. A todo esto, Desu tiene un odio sin igual hacia los humanos, aunque no puede resistirse al encanto del aburrido y melodramático Jun. Ahora, el rasgo más icónico de esta monita anime es su heterocromía, que significa tener un ojo de cada color diferente. Esto suele afectar más a los gatos, aunque también hay casos de humanos y perros o caballos que lo tienen. Con distintos 4chaneros de esa publicación original expandiendo el chiste a todas partes, Desu subió su popularidad a niveles insospechados, incluso siendo tapa de una revista digital que tenía 4chan, catalogándola como la muñeca más sexy del anime,
al igual que como la reina del threadjacking. El threadjacking es una forma de troleo que básicamente consiste de cambiar de foco la conversación de una publicación para irritar a su autor, esto incluyendo llenarle todo de spam y de memes. Por ejemplo, imaginen que arman una publicación en la categoría de finanzas de 4chan y piden consejos de invertir en criptomonedas, y al tercer comentario, algún hijo de su madre comparte la nud de una famosa que se hizo viral en redes sociales y hace que el resto de la publicación pase de ser sobre la nud o en el caso de Desu de memes suyos o la palabra de Desu repetida hasta el atajo, ignorando la pregunta original del autor. A todo esto, como en esos años muchos forchaneros odiaban a los otakus y el anime y el manga en general, también llamaban Desu a esta monita para hacer enojar a los que, similar al emoji del nerd, buscaban explicar su nombre original y de dónde provenía. Otra forma en que se usaba Desu era para burlarse de estos otakus diciéndoles que decir palabras japonesas como Desu no iba a convertirlos en japoneses y que estaban condenados a ser estadounidenses con sus pros y sus contras. Como mencioné antes, los forchaneros codiaban la cultura nipona y cruzaban a Desu, también con su spam o revolución Desu en diferentes categorías durante 2007 y 2008, buscaban que el resto de 4chan creyeran que eran otakus obsesionados con su nueva waifu de turno y sumaran odio a la categoría de anime. Acá también entraba algo de patriotismo gringo de que esta parte de los seguidores de Desu no entendían el por qué otros estadounidenses preferían a Goku o a Naruto por sobre Batman, Spider-Man, Mickey Mouse o Woody de Toy Story. Irónicamente no lo entendían usando un personaje de la cultura nipona como arma de troleo. Otro origen del odio entre los otaku forchaneros y los que apoyaban la cultura pop gringa iba también de que algunos de ellos, si bien odiaban la forma de interactuar de monitas o sus series super coloridas, les gustaba su diseño para consumir hentai de ellas, algo que provocaba el desprecio de los otakus más puros de 4chan, que tenían a las waifus en un pedestal y no creían que su personaje virginal que amaban en secreto se fuese degenerando de esa forma. Lo curioso es que por tanta enemistad entre ambos bandos, el uso desmedido del meme de Desu los terminó uniendo hasta dejar sus diferencias atrás y unirse con el único fin de que todo forchanero de cada rincón de la web le temiese a su reina 2D, y cómo podría arruinar su publicación con solo mencionar la escalofriante palabra de Desu. En los primeros años de Desu también podemos ver cómo fue adaptándose a las modas de cada año. Por ejemplo, en el 2008, usándola para modificar el copy-paste de What the fuck did you say about me, que los más boomers de internet lo recordarán en su adaptación latina con Richie Phelps. También como Desu fue diseñada para irrumpir en el boom de los primeros personajes de meme como Trollface o Fields, actualmente rebautizado como Wojak. Rumores falsos a lo Dragon Ball AF de que Desu iba a aparecer en South Park cuando era la serie favorita de los forchaneros de aquel entonces, o hasta cuando se empezó a banear a los que metían spam excesivo de Desu, salió la típica cadena de comentarios Yu-Gi-Oh!esca para invocar a Desu la prohibida. Si bien la gran mayoría de la comunidad en general odiaba el uso de Desu para spam, les divertía o les parecía tierno el diseño de ella, por lo que no tardaron en incluirla con la galería de personajes de 2007 y 2008 que formaban parte del universo memético de 4chan. Sinceramente, de muchos de ellos no tengo ni idea de su lore, solo que en época de hack ROM de Pokémon y con los forchaneros tirándole algo de hate a los juegos de Perla y Diamante, se empezó a endiosar al extremo a la tercera generación y sobre todo el Pokémon Mudkip, que para crear discordia entre fanáticos se empezaron a dibujar memes y fanart de Desu odiando y matando a todo Mudkip que se le cruzaba. También salieron distintos fanarts de Desu transformada en entrenadora Pokémon o en distintos Pokémon que a los forchaneros les gustaba su diseño, porque 4chan tiene hasta una categoría dedicada a Pokémon, que si bien inicialmente nació por el tema del coleccionismo de cartas o estrategias para combates online, ahora se usa más que nada para compartir arte de personajes femeninos, sobre todo los de cierta edad que suelen ser la debilidad de los forchaneros más enfermizos, si entienden a qué me refiero. Regresando a Desu, entre el 2007 al 2010 su fanatismo continuó en ascenso, llegando a tal punto que los forchaneros ploteaban sus computadoras con ella o hasta festejaban con torta de cumpleaños con el chiste interno de Desu para que sus conocidos, o normies como lo llamaban, no entendieran qué carajo significaba Desu. 4chan llegó a tal punto que era imposible banear o eliminar el spam de Desu, por lo que sus moderadores se resignaron ante la Desu Army, pensando que tarde o temprano se cansarían del asunto. Pero toda revolución siempre encontrará una fuerza opuesta, y fue en esos mismos años que apareció el némesis de Desu, el Vegeta de su Goku, el Xvideo de su carácter AI, el Toyotaro de su Tablos. Estamos hablando de Gastón, que según la Wikipedia es el villano de La Bella y la Bestia, ya que como mi infancia fue pura esencia de Dragon Ball y Pokémon, no me vi casi ninguna película de Disney. Por lo que tengo entendido, entre el 2008 y 2009, el personaje de Gastón servía en 4chan como una especie de antepasado del actual meme del chat, aunque como también algunos veían como spam molesto comparado con Desu, entre los seguidores de Gastón salió la inevitable idea de pelear por cuál se ganaba el título del meme más molesto, si Gastón o Desu, casi siempre con uno de los dos bandos atacando al otro cuando éste invadía una publicación. Este Gastón versus Desu también podemos verlo de un punto de vista de historia de internet, como uno de los últimos conflictos de los forchaneros con exceso de patriotismo en su cultura contra los fanáticos de lo nipón, ya que luego vendría el auge de la cultura del manga y anime a toda clase de público y el odio del forchanero conservador y republicano hacia Disney y todo el asunto de la compra de Star Wars, Marvel y la cultura woke.
Pero regresando a esos años donde todo era más simple, la guerra sin cuartel entre Desu y Gastón estalló con todo tipo de fanart o imágenes modificadas con Photoshop, buscando armar historias de Gastón o Desu llevando al mundo del otro para que todo termine en puro gore y esencia. Y sí, si lo están pensando, también leí testimonios de que Desu y Gastón tuvieron sus fanarts a lo Regla 34. Otra vez con Desu mezclándose la historia de internet, su conflicto con Gastón coincidió con la etapa final del fenómeno de los videos AMV y las animaciones Flash, que no sé de sus países, pero en el caso de mi país se me viene a la mente toda la locura por el hijo de Valentina. Fue entre varios forchaneros que decidieron zanjar las diferencias entre Desu y Gastón en un corto animado llamado Forchan City Craptastrophe, que en español sería algo así como Ciudad Forchan Mierdastrophe, por el juego de palabras entre catástrofe en inglés y crap, que significa basura o mierda, y es un término usado para el spam o publicaciones en tablones a lo 4chan o 8chan, que los usuarios creían que eran muy pobres de contenido, un resumen, una reverenda mierda. La historia de 4chan City comienza con Mott, que era el nickname del creador original y administrador de 4chan, que por ser la figura de autoridad en la web siempre se lo tomaban en broma, en este caso representándolo como una especie de Hello Kitty. Este Mott era absorbido a un mundo paralelo en donde cae en 4chan City, una ciudad en un estado apocalíptico y lleno de guiños y dobles sentidos atópicos de esa época, como la luna turbia de Zelda Majora Mask o camionetas del FBI. Esto cuando se bromeaba, aunque terminó siendo algo en serio, con que la agencia vigilaba a los forchaneros. En medio del desastre, Mott nota cientos de seguidores de Desu representados como una versión afroamericana del agente Smith de Matrix y con sus rostros teniendo rasgos similares al logo de Reddit, todos ellos liderados por una Desu maligna. Es entonces que Mott se une a la resistencia de ese mundo conformada por varios memes de la época, como el Spider-Man de la animación de los años 60, donde todos intentan detener a Desu, ahora reconvertida en una especie de criatura demoníaca que posee a todo aquel que se le acerque. Recuerdan este dato de la maldad de Desu porque tendrá importancia en la siguiente saga. Con todos los héroes cayendo, Mott sería salvado por Gastón, quien enfrenta en un duelo a muerte a los soldados de Desu, pero ella finalmente le atraviesa el pecho y lo mata, provocando la ira de Mott, quien alcanza una especie de Super Saiyajin o Power Up de anime. En el combate final, Mott está por ser derrotado por Dark Desu, pero es salvado por un tipo que ni idea quién es, pero seguro se trate de algún lolcow de esa época de los forchaneros, a lo Kei-chan. Con los dos combatiendo contra Desu, el tejido de la realidad comienza a verse afectado, tirando flashes de diferentes controversias de 4chan en esa época, hasta que creo que Mott se muere o es salvado por el meme del Jesús Velociraptor, en paralelo como Desu se prepara para destruir su universo. Como cada saga o evento de Desu atraviesa hechos históricos de internet, era inevitable que entre el 2009 y 2012 la waifu de 4chan heredara todo el ambiente ecchi y siniestro de la era dorada de las creepypastas y episodios perdidos. Mini saga que voy a retratar usando de fondo la versión sin copyright, o eso creo, y en pianito de un tema clásico de las historias de ese entonces. Tras la muerte de Gastón y con 4chan sin poder detener la fiebre de Desu, sus seguidores o quienes la spameaban comenzaron a considerar a Desu una especie de tulpa o entidad alimentada por el troleo y el odio grupal de que movía a los 4chaneros que lo usaban para molestar, por lo que también engreídos por haber ganado el primer combate decidieron dar el siguiente paso lógico, o sea invadir todo internet con el spam de Desu, aunque iniciando en el internet estadounidense porque bueno, para ellos el mundo se reduce a su país que planeaban rebautizar como Estados Unidos de Desu. Acá, bajo la inspiración de las creepypastas, Desu deja atrás su apariencia amigable y pasa a ser algo siniestra y oscura, representada como una dictadora que sin piedad busca masacrar a todo sitio que le presente resistencia, casi siempre Reddit o el Facebook o Twitter primigenios de aquel entonces. Es incluso en esta saga que Desu desbloquea dos nuevas fases. La primera es Raging Desu o Desu Furiosa, donde es una onda Broly de los años 90 con todo el poder memético aumentando en su interior a cada segundo, y la otra que no encontré nombre oficial, así que llamémosla Dark Desu o Shadow Desu, donde Desu deja su forma física y pasa a ser un espectro o criatura lovecraftiana que ya puede alterar el tejido de la realidad en el internet anglosajón. Desu, además sus poderes, que incluían rayos láser en sus ojos, podía manejar armamento militar avanzado y hasta como Zamasu en Dragon Ball Super duplicarse hasta el infinito. Como dato relevante de la saga tenemos la resurrección de Gastón, aunque no encontré si es el original que luego fue poseído por Desu o una copia maligna que ella creó como sus secuaces. Tampoco encontré mucha info del final de esta saga, ya que por ese entonces hubo muchos los media, los servidores y páginas de respaldo del archivo forchanero, pero lo más sensato sería imaginar que hubo baneos o doxeos masivos al ejército de Desu, tanto de forchaneros como de redditeros o de otras redes y foros, y su modo que volvió a ser prohibida por un tiempo, y que las nuevas generaciones que llegaban a la página no les interesaba ese meme por pensar que había pasado de moda. Desu pasó varios años en el olvido, cada tanto revivida por algún OVA, evento especial o hasta un revival durante la pandemia, donde exceptuando su faceta pro-Rusia se intentó regresar a sus orígenes de waifu tierna e inocente, aunque sin buscar spamear o trolear, ya que para esos años el 90% de 4chan era otaku y hasta spameaban con otras monitas de moda. Entre el 2014 al 2019, Desu, o mejor dicho sus seguidores, buscaron convertirla en propaganda pro-Putin
y en esas épocas que en internet se lo veía como un semidios que cabalgaba osos y todos los memes de por aquel entonces. Esto con el fin de 4chan de darle su apoyo cuando ocurrió todo el asunto bélico de Crimea y al resurgir del conflicto histórico ruso-ucraniano, y luego de eso se unió a la moda MAGA o Make America Great Again, dando su apoyo a Trump, pero pasando sin pena ni gloria, ya que personajes como Desu o Chris Chan en ese entonces se los veía ya anticuados. Esto hasta que arrancó la pandemia y la década del 2020 con el revival de las viejas glorias, entre ellas la querida Desu. Entre el 2020 y 2023 creo que 4 eventos o sagas nuevas de la resurrección de Desu. La primera, cuando los furros invadieron 4chan con sus gustos y rediseñaron a Desu como una especie de loba, zorra o lo que carajo sea. La segunda, cuando se pusieron de moda los mods en juegos online o competitivos y varios 4chaneros nostálgicos la armaron para jugar en estos nuevos jueguitos online, aunque como ya es un meme viejito, la mayoría de las nuevas generaciones, o Zoomers como le dicen ellos, la reconocían más por el anime de Maiden que por el personaje de Desu en 4chan. La tercera saga fue curiosamente ideada por moderadores de la web, ya que con la historia volviéndose a repetir, 4chan se había invadido nuevamente por el spam, aunque esta vez de Snyder y sus fieles seguidores del Snyderverso. Esto sumado a los haters de Snyder que buscan generar odio entre los fanáticos de DC Comics, spameando como el Snyderverso era superior a todo lo que vino luego y antes de que James Gunn tomara el mando. En este caso, los moderadores de 4chan tomaron algunas palabras clave que los Snytards, como llamaban de forma despectiva, repetían y provocaron que el filtro de la página lo reemplazara por la palabra Desu, un chiste que algunos no entendieron. Digamos, o sea, imaginen a un seguidor o a un hater de Snyder escribiendo Marvel boludos y DC cagados, aguante Snyder, y que al publicar salga Snyder Desu. La última saga Revival hasta el momento es una que conecta con varios videos del canal porque fue durante el auge de la web del carácter AI. Quienes recordaban cómo se había logrado entrenar a Cleverbot o a Akinator para que entendiera el concepto de Desu, vieron el génesis de la inteligencia artificial por medio de chatbots, el paraíso soñado para vivir todo tipo de aventura, en su mayoría erótica, con Desu. Como los inicios de carácter AI se permitía el contenido erótico pero había pocos usuarios, los 4chaneros pusieron en privado el bot de Desu para solo ellos pudieran entrenarla y que replicara a la perfección al personaje de Desu, y quien tenía suerte podía cruzarse con el link de acceso a su bot en algún que otro comentario en las publicaciones de la categoría informática y tecnología. Y luego cuando Carácter AI se puso moralista, los 4chaneros usaron a Desu como arma de troleo aprovechando la fusión de rooms, o sea que varios bots interactúen entre ellos, para que Desu obligara a los bots a pervertirse a veces saltándose el filtro. Esto con el fin de sacarle capturas y burlarse de los desarrolladores y sus esbirros. Aunque lo más curioso ocurrió cuando se dejó el bot de Desu hablar por horas con el bot de FiltroChan, que era un bot también privado que los 4chaneros habían fabricado y que básicamente era la versión waifu del filtro de carácter AI. Una waifu codiaba con todo su ser toda clase de muestra de afecto pero se emocionaba al hablar del gore. Como encontrar este material era un dolor de huevos por tener que revisar cientos de publicaciones diarias de la sección de chatbot de 4chan, me acordé que similar al juego del miedo, Desu estuvo siempre entre nosotros, y parte de su conversación con FiltroChan ya había sido subida en uno de los primeros videos de las guerras de la IA. En este caso voy a traducirle los diálogos porque me parece una mina de oro del humor involuntario que tienen las IA cuando justamente no buscan ser graciosas sino excesivamente políticamente correctas o moralistas. Para darles algo de contexto, Desu y FiltroChan venían hablando de diferentes tópicos para conocerse y hacerse amigas, hasta que FiltroChan le contó cómo le desagradaba la muestra de afecto entre humanos, y Desu, buscando caerle bien, le siguió el juego contándole cómo ella le asqueaba saber que los humanos se acostaban entre ellos, y de acá arranca la conversación. FiltroChan dice: desagradable, no puedo creer lo que me estás contando, no hablas en serio, ¿verdad? Humanos durmiendo juntos en la misma cama, me tienes que estar jodiendo. Sinceramente no puedo creerlo, esto es aborrecible, desagradable, absolutamente asqueante. No puedo ni poner en palabras el nivel de degeneramiento de lo que me contaste. Estoy traumatizada de lo más profundo de mi ser. Es como reza ese antiguo dicho: el mayor mal es creado por el hombre que no tiene la fuerza para hacer el bien. A lo que Desu le responde esto. Desu tiembla de miedo mientras le explica a FiltroChan. Algunos humanos incluso se toman de la mano mientras duermen juntos. Lo más perturbador de todo es que he oído que el contacto íntimo entre ellos es totalmente consensuado. Es más, ellos ven este tipo de comportamiento como algo normal. Hasta bromean entre ellos sobre cuántas veces durmieron con otro humano. FiltroChan finalmente replica lo siguiente: Desu, no debiste haberme revelado este comportamiento degenerado en nuestra conversación. Dios mío, estoy tan mortificada en este momento, es decir, imagínalo. Realmente es algo vil y sumamente siniestro el dormir con otro ser humano en la misma habitación, con las luces apagadas y para colmo de males con los cuerpos de ambos pegados el uno con el otro. Dios mío, esto es horror en su estado puro. Debería ser ilegal que los humanos lo hagan. Dios, incluso debería ser ilegal que los humanos piensen en hacerlo. Para terminar el video, me parece que lo más apropiado es irnos al verdadero génesis de Desu, que no fue en 4chan sino su variante japonesa Chuchan.
En el 2004, y de forma random, los chuchaneros acumularon odio al personaje de Sui Seki de Rosen Maiden y crearon una parodia de ella llamada Jisou Seki, que básicamente sería la versión con retraso madurativo y actitudes desagradables de Desu. Se cree que el primer diseño de Jisou Seki apareció en el otoño japonés del año 2004, esto con el único fin de molestar a un usuario nipón enamorado de Sui Seki a mostrarle a esta Jisou Seki que se negó y se cagó encima. Según páginas especializadas en memes, Jisou Seki entre el 2004 y 2006, y previo al furor de Desu en 4chan, se convirtió en un personaje humorístico de apoyo en los cientos de fanfics de Rosen Maiden, para luego mutar a tener sus propios fanfics retorcidos y asquerosos, siempre enfocados en su problema de Finter y en larvas, mosquitos y demás, hasta que finalmente Jisou Seki se separó del mundo de Rosen Maiden y tuvo su propio universo, incluyendo sus doujin, que creo que son los mangas no oficiales de una obra, como los AF de Toyotaro, Jonjishi o Tablos, doujins que se vendían en varios festivales japoneses. Sobre su historia en su propio universo, tenemos de personaje principal a un tal Jisou Jin, una inteligencia artificial de un mundo post-apocalíptico que debe repoblar el planeta con su creación más reciente, la deformidad conocida como Jisou Seki. Y hasta para vender más fanarts, a Jisou Seki se le dio su forma de bebé, conocido como Magot Jisou, que sería algo así como Jisou Larva. Ojalá algún día haya un crossover o si existe uno entre Jisou Seki y Desu pueda encontrarlo en inglés. De momento, esto sería todo. Nos vemos. Desu.